Estamos de vuelta con Giro a la derecha y como les había comentado en el primer segmento para conversar sobre un tema bastante polémico y que en semanas recientes, por cierto, en Venezuela, valga la redundancia, generó mucha polémica en redes sociales y para ello he invitado a Carlos Espinosa, él es activista liberal. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, gracias por haber aceptado. De hecho, bueno, antes de iniciar la conversación, dejo claro que la idea era hacer un debate con los autores de esta polémica, porque, bueno, hay puntos encontrados acá, pero por cuestiones de horario no pudieron participar las personas de orden y bueno, vamos a ver si más adelante puedo igual tener una conversación con ellos al respecto. Pero bueno, quiero que iniciemos justamente con el tweet, ¿no? Con el mensaje que fue lo que generó todo este disgusto en redes sociales. Y es porque, bueno, recientemente la señora María Corina Machado habló en una entrevista de que promovía ciertas cosas o creía en ciertas políticas como la legalización de la marihuana, por lo menos a nivel medicinal, la legalización del matrimonio entre personas de un mismo sexo y el aborto en ciertas condiciones. Ante esto, el Movimiento Nacionalista Orden, bueno, publicó este mensaje. Desde el Movimiento Nacionalista Orden rechazamos las banderas del marxismo cultural que ahora levanta María Corina Machado. No queremos más destrucción y ataques a la familia, así como propuestas que sigan atentando contra los valores y principios de los venezolanos. Yo conversando en privado contigo, Carlos, digamos, me dejaste saber que no estás tan de acuerdo con este mensaje, a pesar de que Sí. tú no eres defensor de María Corina. Claro, eso, acá no se trata de defender a una María Corina, sino de hablar de las ideas que ella está proponiendo. ¿Qué es lo que te parece a ti que no está bien de este mensaje o cuál es la parte en la que tú estás en desacuerdo, Carlos? Mira, creo que llamarle marxismo a cuestiones como esta es un error. Que le hace un favor a los marxistas y que decirle marxismo cultural a cualquier avance en materia de derechos civiles y de igualdad ante la ley es un error. En principio, eso es con lo que estoy en desacuerdo, ¿no? Lo otro es la negativa de estos movimientos o de estos eh, partidos políticos o grupos políticos de negar un derecho fundamental, que es el derecho a la libre asociación de dos adultos. En este caso, con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y digo la palabra matrimonio Uh -huh. porque es el punto de debate. Los conservadores ahora dicen que no puede llamarse matrimonio por el origen semántico de la palabra, Uh -huh. pero la discusión no está allí. Porque realmente lo que no quieren es que, que dos personas, que dos adultos de del mismo sexo, se decidan cooperar voluntariamente en una unión jurídica y civil a la que ellos quieren llamarle matrimonio. Entonces, es ahí el primer punto de desacuerdo, que me hubiese encantado poder debatir con cualquiera de ellos, pero bueno, lamentablemente no están aquí hoy. Eh, Así que bueno, ¿qué me comentas tú sobre eso? Sí, no, quiero primero andar en el término marxismo cultural y después a unos puntos que estás tocando que creo que son interesantes y sirven igual para el debate también. Tú dices que no hay que llamarlo marxismo cultural porque es hacerle un favor a los marxistas. Y creo que en alguna oportunidad, ya contéstame esto directamente, ¿tú crees que existe algo en sí, digamos, el término marxismo cultural es algo que existe? Sí, aunque parezca que no, sí. ¿Por qué? Porque toda idea política tiene un componente cultural y un componente Correcto. ideológico. Entonces, decir no existe el marxismo cultural es un error. Yo he caído en ese error alguna vez. Lo que sí es que Marx, como teórico, economista, como teórico de la economía, no dejó nada escrito a nivel cultural. Correcto. Marx nunca se involucró en cuestiones como los derechos de la mujer. Por ejemplo, que muchas feministas se dicen marxistas. Marx nunca abogó por el sufragio femenino. Por ejemplo, el sufragio femenino fue un movimiento posterior a Marx, producto también de la revolución industrial, como Marx también es producto de la revolución industrial, pero es un movimiento que el movimiento sufragista femenino es en alguna parte contemporánea con Marx, en otra posterior a Marx. Marx nunca dijo las mujeres tienen que votar, por ejemplo. Marx en la vida jamás habrá dicho que yo estoy de acuerdo con que dos homosexuales se casen. O sea, estoy segurísimo que Marx nunca dijo eso. Estoy muy seguro que Marx no hubiese tenido nada que ver con el movimiento Black Lives Matter, por ejemplo. O sea, decirle a todo esto marxismo cultural es un error. Y llamar cultura marxista
a la igualdad ante la ley, también es un error. Ok, fíjate algo. Independientemente, porque desde un punto de vista histórico, todo lo que estás diciendo es cierto. Marx en ningún momento planteó el cambio cultural como tal, ¿no? Sino que él se enfocó más en la economía, siendo él economista, ¿no? Sin embargo, independientemente de eso, Carlos, se pueden derivar de allí ciertas nuevas estrategias, ¿no? Para que el punto final sea justamente lo que Marx propuso. Y te puedo poner un ejemplo yendo a lo religioso, independientemente de que seas creyente o no. Tú quizás no puedes decir que Jesucristo era cristiano, pero en base a los valores que él estuvo promoviendo, entonces nace el cristianismo como movimiento, como religión, etcétera. Entonces, no entiendo cuál es quizás el rechazo, si se pudiera decir, a la idea, aunque sí me acabas de decir que sí existe, de que, bueno, para llegar a lo que Marx propuso, sí se están llevando a cabo otros cambios que de una u otra manera atentan contra lo ya establecido y que sí habla de la destrucción de ciertos valores. Por ejemplo, y ya ahora sí te doy la palabra, lo que están haciendo con los niños acá en los Estados Unidos, Carlos, o sea, le están metiendo una cantidad de adoctrinamiento en las escuelas y una cantidad enorme de mentiras, ¿no? 2 más 2 es 5, y cuando tú logras cambiar a las nuevas generaciones, evidentemente los puedes manipular para un fin, digamos, a largo plazo que podría ser el marxismo. ¿No crees que eso tiene algo de lógica? Tendría lógica si el planteamiento de Marx hubiese sido en algún momento que todos fuesen iguales o que todos tuviesen en cultura o en ideología o en economía las mismas capacidades o las mismas singularidades. Y Marx tampoco planteó eso. Entonces, sí, podríamos decir el argumento de que Cristo fue el primer cristiano o que no fue el primer cristiano, sino que a partir de ahí nació el cristianismo. Pues entonces, ¿qué es lo que es qué es lo marxista en el movimiento LGBT? Por ejemplo, el colectivismo. El colectivismo es una característica de cualquier ideología política. O sea, decir que eso es solo una característica del marxismo es un error. ¿Qué podríamos decir que es marxista en el movimiento feminista? La igualdad entre hombres y mujeres. El marxismo nunca planteó la igualdad Yo, de yo, ninguna te, manera. yo te podría decir que el marxismo tradicional hablaba de la división de clases sociales, ¿cierto? Claro, Entonces, tú como pobre tienes que odiar al rico. Y tú eres pobre, ¿no? Porque hay un rico. Esa es más o menos, para explicarlo de una manera sencilla. O sea, la riqueza es una torta. No se puede agrandar. La riqueza es una torta. Y si tú eres pobre es porque alguien es rico. Bueno, se está utilizando desde el punto de vista cultural que las mujeres odien a los hombres, que los homosexuales odien a los heterosexuales, que los negros odien a los blancos, y causando esa misma división es que ellos están impulsando esas agendas, Carlos. bueno, pero es que cualquier grupo colectivista hace lo mismo, los cristianos contra los judíos, y los musulmanes contra los cristianos. O sea, eso es un planteamiento ilógico, pero entonces podríamos decir que los cristianos son que los cristianos son marxistas también. Porque plantean la idea de que tú, por ser parte de un grupo social, tienes que ir en contra de otro. ¿Me entiendes? O sea, esos argumentos son inválidos al usar a Marx como excusa. Porque cualquier división entre ciudadanos y entre grupos es natural del ser humano. O sea, dividirnos entre clases, entre grupos, Claro, pero es entre que ideologías. en este asunto, en este caso en específico, Carlos, esa división la llevan a materias políticas. ¿Ves? No es que está la división desde un punto de vista religioso, como la que estás mencionando, y se queda allí. La llevan a impulsar leyes que, bueno, hacen cambios incluso en cuestiones como el deporte, por ejemplo, y esos son otros temas de Ok. discusión, pero se está llevando hacia Antes, la política. antes de que existiera Marx como figura política y como figura ideológica en el mundo, ¿cuál era la excusa para estar divididos entonces? Habría otra porque siempre vamos a estar divididos. Lo que estoy diciendo es que se Entonces, utilizan esas divisiones para la política. pero es que cuando tú escuchas a la izquierda, ¿no? A la Uh -huh. izquierda que se dice marxista, utilizar a Marx como figura, tú te das cuenta de que es una hipocresía y una ironía que utilices una figura que promovía la lucha de clases para hablar de igualdad, para hablar de cualquier tipo de igualdad. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona LGBT y planteas ante el mundo que tú buscas igualdad ante la ley, al que menos tienes que buscar como ejemplo es a Marx. Porque Marx, si de Marx algo no hablaba, era justamente de buscar igualdad ante cualquier cosa. Marx dividía a las personas en clases sociales.
y le ponía un rol a cada una de esas clases sociales. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el error del planteamiento. Y que para nosotros poder derrotar al marxismo, desde cualquier punto de vista, también tenemos que conocerlo y entenderlo. Y muchas personas vienen y hablan del marxismo como un fantasma que lo arropa todo cuando no es así. Marxismo cultural o marxismo en este caso es cualquier tipo de colectivismo que te ponga a ti en contra de otro colectivo. Te doy la razón cuando muchos de estos grupos de izquierda y de derechas se utilizan a Marx como figura y hablan de marxismo cultural. Pero el error es, desde cualquier punto de vista, es no conocer el marxismo. Ya, entonces, por ejemplo, cuando específicamente en este tweet hablan de matrimonio igualitario, hablan de la legalización de drogas, que por cierto, cuando tú revisas algunas ciudades acá en los Estados Unidos, hay muchos videos, ¿no? Que muestran justamente, bueno, gente en condiciones totalmente miserables, y me disculpas que utilice ese término, justamente por consumo de drogas. Cuando hablas de temas como, bueno, en el tema LGBT, la inclusión de hombres biológicos en deportes, destruyendo incluso ciertas estructuras, ¿no? E incluso desde un punto de vista jurídico, buscando también hasta privilegios, lo que hicieron en España. No sé si viste lo de la ley trans que apoyaron. ¿A ti no te parece que eso, de una u otra manera, independientemente ya del término marxismo cultural, no es una agenda que está llevando a cabo la izquierda justamente por motivos políticos y para seguir impulsando otro tipo de agendas, digamos, solapándolas con supuestas causas sociales? Sí, por supuesto. Pero la cuestión de todo esto es en cuánto podemos intervenir los individuos sobre las cuestiones y las decisiones de otros individuos. Porque la izquierda lo está planteando desde el punto de vista que el Estado tiene que proteger a estas personas o tiene que darle la libertad a estas personas de hacer ciertas cosas. Y nosotros desde el otro lado, que no somos de izquierdas o que no consideramos el socialismo de Estado como una alternativa, tenemos que plantearnos también ideas, no solo reaccionar a ellas. ¿Cuál es desde mi punto de vista, el tema de las drogas? Es legalizarlas, porque el problema aquí no es el consumo. Cada individuo va a decir si consume o no cualquier tipo de drogas. Es más bien acabar con la violencia del narcotráfico. ¿Y cómo se acaba con la violencia del narcotráfico? Despenalizándola. Cualquier prohibición crea un mercado negro y los mercados negros crean violencia. Tenemos el caso de la historia estadounidense con la prohibición del alcohol. Uh -huh. ¿Cuántas mafias no se crearon a partir de eso? ¿Cuánta violencia no hubo en Estados Unidos a partir de eso? Todavía en Estados Unidos hay un tema inmenso con respecto al consumo de alcohol del que no habla la legislación. Entonces, la izquierda plantea, se adelanta, utiliza eso como argumento y gana elecciones, y nosotros de este lado lo único que planteamos es más prohibiciones, más control estatal y más gasto público y más violencia. Por supuesto que nos van a ganar allí, porque nadie va a poder contra la decisión de cada individuo de consumir cualquier tipo de drogas. Pueden poner la prohibición que les dé la gana, pueden crear 500 policías y gastar un montón de dinero en eso, pero la persona que quiera ir a consumir drogas va a ir a consumir drogas. La persona que quiera terminar en la calle va a terminar en la calle. Y eso no es culpa del marxismo, es culpa de ese individuo. Y si creen, y si el argumento es que lo hacen a propósito para crear ciudadanos dependientes del Estado y del gobierno, pues entonces, ¿dónde estamos nosotros que no estamos creando ciudadanos independientes del Estado y del gobierno? En las prohibiciones que generan más gasto público, ahí está un planteamiento inmenso. O sea, uno de los retos que tenemos los que estamos en contra del marxismo y en contra del socialismo social de estos tiempos. Sí, tiene sentido, pero independientemente de eso, Carlos, porque fíjate algo, toda prohibición genera un mercado negro y tú mismo lo acabas de decir. No por eso significa que tú vas a legalizar todo, por ejemplo, el asesinato. Tú sabes que ese tipo de cuestiones, por ejemplo, el secuestro, el asesinato, eso te puede llevar a mercados negros, por ejemplo, de tráfico de órganos. No por eso lo vamos a legalizar. Si es una sustancia que es dañina, Mira, quizás existe el argumento de que, bueno, evidentemente para evitar que esos ciudadanos se vuelvan esa clase de ciudadanos, quizás esa es la mejor alternativa. Y ojo, para eso, sí, dale, adelante. que para eso está la legislación, ¿no? Hay cuestiones en las que se puede legislar
y en la que se le puede decir a un ciudadano que no puede hacer, y otras que sí y otras que no. Por ejemplo, si nos basamos en la teoría política liberal de vida, propiedad y de vida, libertad y propiedad, por supuesto que tú no le puedes quitar la vida a nadie. Por supuesto que tú no puedes interrumpir en la propiedad de otra persona sin su permiso. Por supuesto que tú no, o sea, no puedes limitar las libertades de otro individuo. Basándonos en esos tres principios podemos intervenir, pero cuando las personas están consumiendo algún tipo de drogas no están violando ni la libertad de ningún otro ser humano, están violando la propiedad de otro ser humano ni están perjudicando la vida de otro ser humano, a menos que, intoxicados por esa sustancia, cometan cualquier tipo de delito. Ahí interviene el Estado. Pero mientras tanto, no. Y entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros venimos y les planteamos esto a las personas, desde un punto de vista maduro, adulto, esas personas puede ser que lo entiendan. Pero si lo que le planteamos es, te lo vamos a prohibir, y desde el otro lado le dicen, te vamos a dejar hacer lo que te da la gana, sin consecuencias, pues entonces va a ganar va a ganar esa gente, va a ganar la izquierda. La izquierda que les dice, te voy a liberar el mercado de las drogas y además te la voy a dar gratis porque el Estado se va a encargar de que tú tengas esa droga para ti, para tu consumo, para que no te vuelvas loco, pues entonces por supuesto que va a ganar esa gente. Es una cuestión de lógica, porque si a mí en mi casa me dicen, te voy a golpear para que hagas lo que a mí me da la gana, en cambio, la gente, los vecinos de enfrente me están diciendo, vente que yo te doy todo lo que tú quieras sin ningún tipo de consecuencias, ¿para dónde me voy a ir? Me voy a vivir con los vecinos de enfrente. Claro. En cambio, nosotros tenemos que, los liberales tenemos que plantearle a las personas una idea madura, adulta y responsable de ellos mismos, de que cada cosa que tengan, de que cada comportamiento social que tengan tiene unos derechos, pero también unas responsabilidades y que cualquier cosa que ellos hagan que abuse la vida, la propiedad y la libertad de otra persona va a tener unas consecuencias. De hecho, eso que mencionas de que la izquierda hasta no es que lo legaliza, sino que lo promueve, mira, están así. Acá creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, que el gobierno federal estaba mandando jeringas, ¿no? Para que te administrara, bueno, tu dosis de lo que sea que se inyecta, no, no sé. Imagínate tú, yéndose, ¿no? En un lado te lo prohíben y en el otro lado te lo promueven. Y también pasa con lo del aborto. Mira, Uh -huh. la izquierda está logrando cosas inmensas por el discurso aperturista en materia del aborto, por ejemplo. ¿Qué le plantea la derecha a los ciudadanos o los conservadores? Prohibirle a las mujeres decidir, a las mujeres no solamente, a las parejas, a los hombres y mujeres que deciden no continuar con un embarazo y les dicen, no vas a continuar con ese embarazo y si lo intentas te vamos a sancionar, te vamos a meter preso. Entonces la gente, bueno, ok, con los de la derecha ya no quiero nada. ¿Y qué le está planteando a la izquierda ahora en Argentina, por ejemplo? Aborto legal y gratuito. O sea que además te lo van a pagar. La izquierda le está diciendo a la gente, mira, nosotros sí te lo vamos a dar, pero además te lo vamos a pagar. ¿Con quién se van a ir los ciudadanos, Esteban? Claro, Con la izquierda. pero ahí sí te digo, y ojo, yo obviamente el papel que estoy haciendo acá es colocando un poco los puntos de vista del otro lado, pero te digo, en el caso del aborto allí, si me lo preguntas con todo y que eso suceda, o sea, ahí estamos hablando de una vida, que es uno de los derechos que tú estabas mencionando. Pero no me Claro, quiero desviar, no me quiero desviar tanto. claro, Ahí el pero es debate. es uno de los Uh temas -huh. que planteaba el Movimiento Orden en ese tweet con respecto a lo del aborto. Bueno, y es que. Uh Es un -huh. tema muy largo, pero como te digo, aquí la cuestión es que si la izquierda ofrece, además de que lo puedas hacer, te lo regala, te lo da gratis. Del otro lado, recibes que prohibición y castigo, ¿con quién se van a ir los ciudadanos? Con la aprobación y la gratuidad. O sea, es una cuestión de lógica. En cambio, aquí los liberales tenemos otra vez que plantear cuestiones adultas, cuestiones responsables a nivel individual, y sí, es un debate inmenso. Yo como médico, por supuesto que voy a defender la vida de ese individuo que está fecundado y que está en un vientre, pero no voy a involucrarme en la decisión de los padres de interrumpirlo o no. Es un debate inmenso, podríamos pasar horas haciéndolo, Sí, pero, y es que hay algo mucho más profundo, pero por eso no me quiero desviar del tema sí, sí, del marxismo podríamos cultural. pasar ahora. Fíjate, no, en el aborto solo ya evidentemente Sí, hay una diferencia enorme, porque ahí sí no te di la razón, pero ni en lo más mínimo. lo sé. Algo que me mencionaste al principio, ¿no? Es que
Bueno, la derecha en muchas oportunidades ataca los avances o las libertades en temas sociales, como el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Y los cataloga como un tema de marxismo cultural. Y tú dijiste que se trata de que no quieren que haya igualdad ante la ley, porque dos adultos, dos mujeres o dos hombres pueden decidir, mira, bajo esta estructura jurídica, yo me estoy casando con esta persona, quiere decir que esta persona hereda todo lo mío si me llega a pasar algo, y bueno, todos los beneficios acá en los Estados Unidos, por ejemplo, les cobran menos impuestos. Entonces, ahora que se pueden casar, reciben ese beneficio también. Sin embargo, fíjate algo, yo me metí en el perfil de Orden, que es específicamente el grupo que generó esto. Y si bien ellos están en contra del matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual o como lo quieras llamar, ellos sí dicen que apoyan la unión civil, que la unión civil te daría esos beneficios legales que estás diciendo. Entonces, parece que en el caso de ellos sí es un tema de semántica, Carlos, y que no es un tema de que Sí. no quieren que dos adultos se unan. La cuestión es que cuando tú planteas cualquier matrimonio es una unión civil, ¿no? Solamente Okay. que el acta que tú firmas en el registro civil, valga la redundancia, dice acta de matrimonio civil. Además, supone un montón de deberes y un montón de derechos. Lo que ellos están planteando es que tengamos un título diferente ante la ley. Y ahí ya no hay, ahí se pierde la igualdad ante la ley. Si todos vamos a empezar a llamarle unión civil, de hecho, pues perfecto. Pero si unos ciudadanos pueden llamarle matrimonio y otros no, hay desigualdad ante la ley. Y si es una cuestión de semántica, el problema de ellos, porque según entiendo ellos plantean que como el matrimonio viene de la palabra matriz, pues entonces vamos a empezar a aplicar la semántica para cualquier cuestión jurídica. De ahora en adelante las mujeres no van a poder tener más patrimonio y en ningún documento civil o legal va a decir la palabra matrimonio si una mujer está firmando, porque la palabra matrimonio viene del término padre. Porque Matrimonio. antes, porque antes en la antigüedad, en los inicios de la civilización humana, solo los hombres podían ser los dueños del patrimonio de la familia y eran los únicos que tenían la potestad de mandar sobre eso. Entonces, bueno, si nos vamos a la semántica, ¿no? Y por eso es que este tipo de cosas hay que debatirlas y hay que verlas con lupa, porque así como lo plantean con un tema, lo pueden plantear con otro. Y podemos retroceder siglos en materia de derechos civiles. Lo mismo, siempre dentro del movimiento liberal nos burlamos de este tipo de argumentos con respecto a la semántica porque ninguno de ellos cobra el salario en sal, en lo absoluto. O sea, ellos cuando dicen, no, Correcto, ellos no van para el Banco de Venezuela con su tarjeta de débito y el cajero les lanza sal, que es un salario, ¿no? Que viene la palabra sal. correcto. Entonces, si la cuestión es semántica, entonces vamos a aplicarla para todo. Y si algunos pretenden que el matrimonio sea para solo para algunos, porque viene de la palabra matriz y solo las mujeres pueden tener matriz, entonces, bueno, yo no lo planteo, ¿no? Pero en cualquier momento plantearán que nada más los hombres sean los dueños de los patrimonios porque viene la palabra padre. Claro, pero en este caso, o sea, incluso si dejas la semántica a un lado y llamas a uno, llamas al otro, no va a haber desigualdad ante la ley más allá del tema, del término que utilicen. Sí, ¿Ves? sí, sí, sí. Entonces, por eso no lo veo tan, digamos, tan Lo que pasa es extremista como lo que, estabas mencionando al principio. Ajá. lo que pasa es que a veces las formas eh, valen mucho. Y es la forma y el por qué lo hacen. Lo hacen para distinguirnos. Lo hacen para crear una manera de decir que somos o que son algunos diferentes a ellos. Y sí, es verdad que somos diferentes a ellos. O que todos somos diferentes, somos individuos con características diferentes todos. Pero no puede estar aplicado en la Constitución ni en la ley. Porque para eso son las constituciones y las leyes, para garantizar igualdad, para garantizar un Estado de Derecho en el que todos nos veamos incluidos, en el que todos estemos protegidos de la misma manera del Estado, de los gobiernos además, porque para eso es que sirven las constituciones, no para otra cosa, no para distinguir entre un ciudadano y otro. Ahora bien, si quiero tocar un poco el tema del aborto, Carlos, relacionándolo por supuesto con el tema central que es el marxismo cultural, porque fíjate algo, parte de lo que hace justamente la izquierda y son las nuevas estrategias que implementan, es incluso cambiar la percepción de la realidad porque de esa manera te pueden manipular más fácil. O sea, si ellos te dicen que 2 más 2 es 5,
¿no? Y tú te lo crees, y el día de mañana te dicen que 6 y tú te lo crees, algo así tipo 1984 de de Orwell, entonces eres Orwell. mucho más fácil de manipular y sirves para las agendas radicales que esta gente quiere. ¿Tú no crees que dentro de todo este proceso justamente nos han tratado de meter el aborto como un derecho, deshumanizando, ¿no? El feto o el cigoto, lo que sea que se esté formando en ese momento, Carlos, y de esa manera también, bueno, usarlo como un camino quizá más a largo plazo, pero desde un punto de vista cultural están haciendo un cambio y se llega eventualmente a el marxismo tradicional que estamos comentando. Yo siempre me he preguntado si es que las mujeres abortan ahora, que de pronto el aborto es una cuestión que se inventó en el siglo No. XXI y que desde el 2020 para acá las mujeres de pronto empezaron a abortar, porque se empezó a hablar de eso. No, no lo veo desde ese punto de vista. El aborto es una cuestión eh, que desde mi punto de vista es antiético, o sea, abortar es antiético, desde mi perspectiva individual, desde mi percepción de la libertad humana, abortar es antiético. Pero yo no creo que deba intervenir en la decisión de una pareja, de un hombre y una mujer, de interrumpir un embarazo. Si el marxismo aprovecha esta cuestión, es porque del otro lado se está planteando algo ilógico, que es la intervención del Estado en la decisión de estas personas de interrumpir ese embarazo. Y por supuesto, si ellos quieren llegar al poder, ¿verdad? Van a utilizar un argumento o van a utilizar una cuestión tan crispante y tan eh, eh, mediática como el aborto. Pero es lo que te estoy diciendo. Van a ganar la discusión, porque siempre la libertad humana va a ganar en contra de las prohibiciones y en contra de la intervención de cualquier tipo de Claro, gobierno pero y Estado. acá caemos en el mismo tema que habías dicho, que el Estado intervenga no, nada más cuando tú le violes la vida, la propiedad o la libertad a alguien. Yo te puedo argumentar fácilmente que acá se está violando la vida del sujeto siendo abortado. Y yo también creo que se está violando una vida, pero que está sujeta a otra vida y que cabe el concepto de potencialidad. Es una vida en potencia y no una vida completamente individual e independiente. Y que si es decisión de la persona de la persona o de la mujer que lleva esa vida, potencial vida dentro de su vientre y que además está acompañada de el hombre o del padre de esa vida, de ese feto, pues ahí yo no voy a intervenir. Porque además, si la intervención me va a costar a mí dinero, eh, prohibiéndoselo o pagándoselo, porque las prohibiciones también cuestan dinero, pues entonces menos quiero intervenir. De verdad, si el planteamiento de la izquierda es darle a las personas la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo y con esa vida en potencia, pues van a ganar. Porque mira, Esteban, ¿cuál es la solución que la derecha le da al aborto? Al aborto que sea ilegal, desde mi punto de vista que sea ilegal totalmente, Entonces 100%. no es una solución. Porque las personas, los humanos, Entonces, no, entonces yo te podría decir, bueno, ¿cuál es la solución que le da la derecha a los que cometen asesinato? Bueno, que los metan presos o que los maten. No, no es una solución. es que, Hay que sí, darles la libertad de es que que tampoco, maten. Hay que darles la a libertad ver, de que maten. No, en esta, sí, te voy a explicar una cosa. Tú tienes la libertad de matar, claro, por sí, supuesto. Tienes, sí, sí. no quiero, ¿no? No Y quiero que cuando lo vaya a pensar. hago, hay represalias en mi contra. Exactamente. La cuestión aquí con el aborto es que la vida de la gestante continúa y puede gestar otras vidas si ella decide en el futuro. Es ahí la diferencia. Tú no, tú no le estás quitando. Pero es que la vida que no continúa no es. O sea, si yo soy asesino y yo te mato, la vida mía ¿Dónde? continúa también. A ver, Acá ¿dónde continúa la está? vida de la Mira, madre, la que no continúa es la esa, del hijo. esa vida existe. Yo creo que es una vida. Uh -huh. Pero la potencialidad de la existencia propia de esa vida depende de la gestante. Y tú no le puedes prohibir a la gestante que interrumpa esa vida. Es que fíjate algo, yo ni siquiera, te soy honesto, y esto ya que todas las soluciones al, ¿no?
yo ni siquiera tomar las represalias en contra de la madre, yo tomar las represalias en contra del médico, que es el que se está prestando para eso. Claro, yo como médico, te voy a decir una cosa. Yo Ajá, como médico cirujano egresado en la UNER en el año 2016, ajá. tengo que decir que como esto es una cuestión de decisiones individuales Uh-huh. y que además es un servicio que el médico le presta a la gestante o a la pareja, pues no castigaría al médico, porque es un servicio que se está ofreciendo. Claro, si yo agarro y asesino a alguien y le digo al médico, médico, por favor, le quiero sacar los órganos, no, porque los quiero vender, bueno, es un servicio que el médico está ofreciendo. No, Entonces, por eso hay que depende. dejarlo Ah, tranquilo. o sea, No, mira, es que lo estás comparando con una cuestión que no viene estoy al... comparando con alguien que acabó con la vida de alguien. Sí, por supuesto, pero desde otro punto de vista. O sea, estás hablando de un adulto que perdió la vida, de una vida completamente individual y formada. Cuando hablamos de los embriones, no son una vida completamente individual y formada. Y están sujetos a la propiedad y la vida de esta mujer, de esa gestante. Y además están decidiendo pagar un servicio que una persona especializada puede hacer y que puede ofrecer, que ofrece y que además puede hacer, mejor dicho, en libertad. Decisión de dos adultos, bueno, de tres en este caso involucrados, ¿no? Porque el papá también hay que involucrarlo. Siempre olvidamos poner al hombre en la ecuación. Y muchas veces, y aquí vienen los argumentos feministas, que lamentablemente ganan cuando viene un señor, ojo, que esto no es decir hombres contra mujeres, ¿no? Pero muchas veces viene un señor que llegó, tuvo una relación sexual con una mujer, la embarazó, y luego se desentendió completamente y es esa mujer la que tiene en su vientre una vida que no desea continuar. Y entonces ahí empieza todo el argumento de la izquierda que lo van a ganar. Porque si tú le dices a las mujeres que unos señores te están prohibiendo a ti o te están diciendo a ti qué hacer con tu vientre, cuando ellos no van a tener ni que gestar, ni que parir, ni que pagar, ni que pagar la manutención de la criatura, que tú definitivamente no puedes hacer nada y que vas a tener que parirlo y que además vas a tener que criarlo, pues entonces por supuesto que va a ganar la izquierda. Porque es que el argumento es lógico, la mujer va a decir, ¿sabes qué? Me voy del otro lado que me está diciendo que puedo abortar tranquilamente y que no voy a tener consecuencias. Bueno, yo creo que en ese aspecto justamente, y parte acá, digamos, el argumento del tema del marxismo cultural, yo creo que justamente ahí se está utilizando algo de este concepto, porque se está deshumanizando algo que eventualmente va a ser un humano bien formado, y se está tratando como, bueno, es una cosa allí, sácatela ya. Tú fuiste Sí, que tuvo relaciones, sácatela. No, a no mí me me parece parece, antiético, a mí me parece antiético. pero es Yo que como a mí no me parece médico, antiético, a mí me parece un asesinato. Entonces, por eso yo digo como que médico el Estado intervenga. yo como médico no prestaría ese servicio. Sin embargo, defiendo a los colegas que sí lo prestan, porque además es una decisión entre adultos y que para eso también esas personas se preparan. O sea, si una persona que estudió embriología, ginecobstetricia, tiene las capacidades en un quirófano o en un lugar estéril, licenciado, con permisos de interrumpir embarazos, tiene todo el derecho a hacerlo. Porque eso es, el, eso es lo que se debe hacer. Como médico, tú prestas servicios. Muchas veces también la gente ve la profesión de médico como una especie De derecho, de derecho. No, 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 esto es un servicio. O sea, correcto. nosotros estudiamos para prestar un servicio y esos servicios tienen costos. Es que en ese caso, bueno, ahí habrá muchísimos colegas que se la dan de santurrones y dirán que no, que ellos juraron, hicieron el juramento hipocrático para hacerlo todo gratis y darlo todo por... Yo no. Yo en ese caso soy un médico bastante objetivista y creo que estudiamos para prestar un servicio y además recibir unos beneficios de esos servicios que prestamos. Bueno, en ese tema te digo, a mí no me vas a convencer en lo No, absoluto. no, ya Y sé que no, no te va a convencer. ahí sí lo veo con total alineación a lo que dijo el Movimiento Orden, que por cierto sí, los logro entrevistar la semana que Ojalá. viene o cuando sea, voy a tomar más bien tu lado, ¿no? Para que quede claro. También aclaro que, bueno, en los otros temas estoy de acuerdo, yo lo he dicho acá, en la legalización de drogas yo estoy de acuerdo con eso, no lo veo como marxismo cultural. De allá que se promueva otra cosa, estoy de acuerdo con
que se unan personas de un mismo sexo, llámalo matrimonio, llámalo unión civil, creo que tienen, que tiene que haber igualdad ante la ley, ¿no? Como tú muy bien lo estás diciendo, entonces bueno, en esa parte yo creo que Una estamos de cosa acuerdo. de mal utilizar a Marx con respecto a, Uh a la legalización de las drogas, por lo menos, -huh. es que podríamos usar el marxismo como un movimiento colectivista que promueve que todas las personas vengan y tengan el mismo comportamiento social, ¿no? Y allí, si hay un grupo de personas que dicen que todos tenemos que drogarnos, podríamos culparlos de marxismo cultural. Pero si algo Marx era, o entendemos, el ideario antimarxista es que Marx era antiempresas, ¿no? Correcto. Antiventa antiventa y lucro con materias, con respecto a cualquier producto. Y es que resulta que no hay nada más capitalista que el consumo de drogas, porque hay un montón de empresas que se benefician de la venta y del consumo de drogas. Hay gente ganando plata por vender y gente ganando plata y gente consumiendo y generando un montón de dividendos y de cuestiones económicas con el consumo de cualquier sustancia. Lo mismo pasa con el alcohol. Correcto. Entonces, por eso no son antimarxistas cuando lo prohíben, son más bien marxistas cuando lo prohíben, porque van en contra del lucro, de la decisión de cada ser humano de vender y comprar lo que le dé la gana y de Del consumir lo que mercado, le dé la gana, en del contra del mercado en mercado. general, van en Uh contra -huh. del mercado. Bueno, ya para ir finalizando, Carlos, última pregunta. ¿Hay algún punto en el que tú podrías decir, bueno, entiendo por qué, y sobre todo en países como Latinoamérica, hay gente que defiende este tipo de cuestiones y lo hace desde esa perspectiva llamándolo marxismo cultural o sigue rechazándolo al 100% como lo hiciste al principio de la entrevista? Es que creo que hay razones porque se desconoce al marxismo. Si entendiéramos el marxismo como un movimiento que va a perjudicarnos como sociedad, yo lo defendería. Pero es que se está hablando del marxismo como una cuestión ahí, como un fantasma que arropa todo lo que no nos gusta. Entonces, si le vamos a llamar marxismo a todo lo que no nos gusta, tenemos un problema. Tenemos que conocer el marxismo, porque el marxismo es horrible, el marxismo mata gente, Uh el -huh. marxismo ha matado a más de 100 millones de personas de hambre, producto de las políticas económicas e intervencionistas que Marx planteó en todas sus teorías, y ahí hay que venir y decirle, esto está mal que el Estado intervenga, está mal que que el Estado nos mate, está mal que el Estado decida qué tenemos que comer, cómo tenemos que vestir. Por supuesto que hay razones para detestar el marxismo, pero hay que conocer el marxismo, hay que detectar el marxismo, donde haya marxismo tenemos que denunciarlo, pero no podemos decirle marxismo cultural a todo lo que no nos gusta, porque Marx no era un culturista, de hablar de cultura, ¿no? Marx no era un ideólogo de ningún tipo de comportamiento social, enmarcado en un comportamiento de un tipo cultural. Marx era un economista. Claro, claro, pero el marxismo cultural, utilizando el término, bueno, surge más bien con escuelas posteriores. Posteriores a Marx, sí. De hecho, Gramsci yo creo que es como que el principal autor que lo marcan como el El ideólogo del marxismo padre, sí, del cultural, marxismo cultural, pero es que porque él habla Gramsci, justamente de eso. pero es que Gramsci en las tesis que plantea, no plantea nunca por ejemplo, la igualdad ante la ley de las personas homosexuales. No, Al contrario, él plantea es la infiltración ante todas las instituciones, y eso incluye iglesias, eso incluye exactamente. escuelas. Pero es la infiltración para justamente aupar o sea, es la infiltración para aupar la intervención desde el Estado en cualquier materia. Que el Estado controle la iglesia, que el Estado controle la cultura, que el Estado controle la economía. Él plantea la infiltración, pero no dice, mira, yo aquí estoy de acuerdo con que todos sean iguales ante la ley. Gramsci no decía eso. Gramsci no decía, mira, yo aquí estoy planteando que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos civiles. No lo dijo. O sea, por eso te digo que cuando nosotros venimos y vemos al feminismo radical, tóxico que hay ahora mismo, Uh de -huh. estas muchachas que creen que el feminismo es pintarse las axilas de verde y toda aquella cuestión, y vienen y dicen, es que eso es marxismo cultural.
Y digo, bueno, pero ¿y dónde está Marx? Ahí. Marx hubiese visto eso y se desmaya. Gramsci hubiese visto eso y los manda a fusilar. El Che Guevara era el primero que mataba homosexuales. O sea, ¿me entiendes? Hay que detectar el marxismo donde hay marxismo realmente, que es en la intervención del Estado en los medios de producción, o sea, en el mercado, en la economía, y es la intervención del Estado en cómo te tienes que vestir, en qué tienes que comer y en cómo te tienes que comportar. Si alguien a mí me dice cómo tengo que comer, es marxista cultural o es marxista O si ideológico. alguien te altera la realidad, que eso, yo O estoy partiendo sea, de esa base. o sea, alguien te altera la realidad que te dice que solo comer pollo está bien porque comer carne pues te puede matar, Correcto. cuando es lo contrario. Pero eso también lo hace la derecha, porque la derecha te dice que una cosa es buena y que lo otro es malo. Y, no te, y te disminuye tus capacidades intelectuales al decirte que además Dios, la patria y la vida, Sí, así lo definen. en tema Entonces, religioso yo no caigo porque ahí es muy fácil sí, desmontarlo no, diciendo pero yo no creo en tu Dios y ya. sí, Si sí, yo no creo en tu Dios, exactamente, no aplica para mí. los movimientos conservadores de derecha hoy explicarlas sin el argumento de Dios es casi imposible. Ayer vimos, por ejemplo, hablando bueno, ya esta es una conversación más entre como que si fuesen nosotros hablando, ¿no? Discúlpame, pero ayer vimos en España, Europa hoy ha visto atónita el comportamiento político del ecosistema español porque ayer Vox planteó una moción de censura Ujú. justificada a Sí. Pedro Sánchez, pero con argumentos propios del siglo, de hace 3 siglos. Dios, la familia tradicional y la patria. Entonces tú te dices, mira, planteame cuestiones políticas. Sánchez es un desastre a nivel administrativo porque ha generado un gasto público inmenso. Pues puedes detonarlo por ahí. Pero si tú dices que tú tienes un mandato de Dios, que además tienes que defender un solo tipo de familia y que la patria es ese ideal de nacionalismo identitario que solo puede existir desde tu punto de vista, o sea, que solamente existe un patriota con unas características físicas, culturales, lingüísticas, pues estás cometiendo un error, porque España es un país multicultural y multiétnico. No hay una sola patria española, lamentablemente. Y muchos no creen en Dios, y otros muchos no tienen una familia tradicional. Entonces excluyes un montón de gente, te conviertes también en un marxista cultural. Estás diciendo que estás en contra del marxismo cultural, pero estás promoviendo desde el Estado la intervención para lograr tus fines, que es tener un tipo de ciudadano específico. Lo Claro. mismo que hacía Stalin, por cierto. Lo mismo que hacía Stalin, por cierto. Entonces yo siempre les digo, la derecha soviética, son estalinistas y ellos no lo saben. Porque decirle a unas personas cuál es la patria, definírselas desde un punto de vista partidista y monolítico, es una cuestión propia de Stalin. Esta gente, afortunadamente, no puede crear campos de concentración como hicieron los comunistas para meter homosexuales y todas estas cosas. Pero bueno, como de pronto empiezan con esos discursos donde hace 3 siglos no sabemos si se lo plantearán de verdad, o sea, entonces es mejor mantenerlos a raya, porque uno nunca sabe, o sea, mira, de los comunistas y de la izquierda uno sabe que uno espera todo lo malo. Ya tú sabes que cuando tú ves un socialista, ahí tienes que o agarrarte el bolsillo porque te puede meter la mano y robarte, Sí. o te puede matar si puede. Pero de esta gente que te mete esos argumentos, bueno, también hay que empezar a cuidarse. Bueno, yo creo que es incluso para llegar a sus bases electorales. Vimos a Bolsonaro en Brasil, él no hizo absolutamente nada para revertir, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual en su país. No hizo No, nada, no, no, en no absoluto. hizo nada, sí. Fue Creo más que un es un tema discurso. más de darles a su base Sí, lo que sí. están escuchando, que son justamente personas muy religiosas y conservadoras y muy tradicionales. Lo único que te corrijo es que, bueno, si vamos a hablar de las muertes del marxismo, hablemos de los 100 millones y también de los otros 70 millones por el aborto. Te estoy bromeando. Muchas gracias, Carlos, por haberme acompañado hoy en Mira a la Derecha. Un placer. Gracias por la invitación. Bueno, era Carlos Espinosa, activista liberal, comentándonos sobre su perspectiva respecto a este concepto, ¿no? Del marxismo cultural y, bueno, desmontando o atacando, ¿no? Cada uno de los argumentos que utiliza normalmente la derecha para abordar este tema. Evidentemente, bueno, hay diferencias en algunos casos, pero hay otros casos en donde sí le doy totalmente la razón, porque
Si bien existe el concepto, creo que se ha utilizado en muchas oportunidades como un hombre de paja, ¿no? Para conectar con ciertas personas y no utilizando tanto la lógica. Y creo que hay ciertos casos en donde hay que escuchar lo que él dijo y realmente, bueno, brindarle soluciones a la ciudadanía si queremos ganar elecciones. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.